a esta reunión virtual, que es lo que cabe en estos tiempos, para poder presentarle con bastante entusiasmo los resultados del último estudio que hemos elaborado en ISIL, relacionado con un tema que está muy de tendencia, ¿no? Es el futuro del trabajo en el Perú, eh, a partir justamente de analizar las principales variables y condiciones particulares que hemos tenido o estamos teniendo que sortear en este complejo contexto, ¿no? Esta particular tesitura con la que nos encontramos, ¿no? Así que bienvenidos a esta presentación. Bueno, mi nombre es José Miguel Marchena, soy gerente de innovación y desarrollo de ISIL, y dentro de las aristas que tiene las funciones de nuestro equipo, una de ellas está hacer mucha investigación. Nuestra investigación la tenemos dividida en dos frentes principales. Uno de ellos es investigar precisamente para optimizar el diseño y la implementación de nuestras propuestas de valor, es decir, investigación para poder construir carreras, programas, cursos, etcétera. Y otro brazo que es particularmente activo en los últimos años, y en este año además mucho más, es la investigación de temas que consideramos que puedan ser utilizados por la comunidad profesional, académica en general, para una mejor toma de decisiones o manejar mejor sus procesos o la gestión que les toque, ¿no? Así que en ese contexto presentamos este estudio. Y tan importante como los hallazgos que vamos a ver en esta presentación, la verdad es que son muy reveladores y les recomiendo que se queden con nosotros para poder compartirlos. Tan importante como esos hallazgos va a ser la opinión de quien me acompaña esta tarde. Ella es Gabriela Corbeto. Gabriela es consultora senior en temas de cultura y cambio. A Gabriela la conocemos hace ya algunos años. Ella lleva en el Perú casi 10, ahora nos va a contar. Tiene una vasta experiencia en el mundo corporativo, también ha pasado por la industria de la tecnología, educación y consumo masivo más recientemente. Pero además, Gabriela, además de toda esa experiencia, tiene una sensibilidad particular para entender comportamientos, procesos de cambio y además temas de bienestar, wellness, que son, y me voy adelantando, uno de los hallazgos más interesantes de este estudio. Así que le doy la bienvenida a Gabriela. Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenas. Dale, buen día. Gracias por invitarme, gracias por esa introducción. Así que voy a tener que estar a la altura de la presentación. Me encanta esto de identificar datos y, como decía, analizar bajo la información que tenemos y que no sea percepción únicamente, porque lo que suele pasar, sobre todo bajo este contexto, es que tenemos siempre sensaciones, ¿no?, de lo que está pasando. Así que hoy, con estos datos, vamos a poder construir conversación de esos insights y esa información que tenemos, que han contestado más de 800 personas, y podemos tomarnos el atrevimiento de hacer algunas conclusiones juntos en función también de la experiencia, como decías, que llevo dentro de las corporaciones y también como consultora fuera de ellas. Excelente, Gabriela. Bueno, vamos a empezar. Le voy adelantando que el estudio es bastante extenso. Nosotros ahora mismo vamos a presentar los principales hallazgos, pero ya mismo les recomiendo que hacia el final vamos a compartir el enlace de este site que creamos ya hace un par de años y que ha tenido mucho éxito, en donde ponemos a disposición de la comunidad académica y profesional en general de manera libre la descarga de estos estudios, ¿no? Bueno, como decía Gabriela, este estudio ha sido uno de los estudios que ha tenido la mayor convocatoria. Contestaron nuestros cuestionarios poco más de 800 ejecutivos. Es un estudio que se centra particularmente en comportamiento, expectativas y hábitos de ejecutivos, y cuando hablamos de ejecutivos nos estamos refiriendo a la persona que trabaja o trabajó en una organización, ¿no?, cumpliendo algún rol de gestión particularmente. Y hago esta aclaración porque probablemente cuando veamos algunos indicadores, guarden alguna distancia con los indicadores de desempleo, digamos, que se publican de manera oficial, y es porque nosotros no estamos haciéndole
un zoom particular a esta categoría de trabajador, ¿no? Que es el ejecutivo. Se realizó digamos, en la primera quincena de septiembre y obviamente por la situación actual la metodología fue una encuesta autoaplicada de manera virtual. La muestra es, la verdad es que bastante representativa, hemos abarcado, digamos, en términos de edades, niveles jerárquicos en la organización, niveles de formación académica, y en temas de sexo, etcétera, una muestra bastante representativa del país. Y el estudio se divide en tres partes. Vamos a empezar con una en donde vamos a ver algunos indicadores de lo que podría haber sido, lo que está haciendo el impacto de la pandemia en el mercado laboral. Luego vamos a ver cómo está evolucionando esta adopción del trabajo remoto. Esto va a estar muy interesante porque algunos de ustedes que nos acompañan seguramente recordarán que nosotros en abril, al poco tiempo de haber empezado esta situación de confinamiento, hicimos un primer abordaje a lo que estaba pasando con el trabajo remoto en el Perú. Obviamente una situación en donde era digamos, la sorpresa era general y la adaptación acelerada con todos los aprendizajes que eso implica era lo que predominaba. Vamos a ver cuánto cambió eso, vamos a hacer un comparativo bien interesante. Luego, como decía Gabriela, nos vamos a atrever a poder elucubrar, ¿no? De lo que podría ocurrir en el futuro a partir de la opinión de ejecutivos y a partir de la opinión de ejecutivos de recursos humanos. Vamos a ver qué hay por ahí. Bueno, empezamos con el primer capítulo de la investigación. Vamos a hablar del impacto de la pandemia en el mercado laboral peruano. Una primera cifra, digamos, importante, contundente y que llama la atención, de la muestra tomada, 80% de los ejecutivos entrevistados están trabajando, 20% no. 8 de cada 10 ejecutivos entrevistados están trabajando. Y aquí empezamos a ver ya algunas tesituras, ¿no? 70% de los ejecutivos entrevistados están trabajando bajo las mismas condiciones que tenían antes de la pandemia, ¿no? Recordemos que este es un contexto en donde muchas organizaciones, en algunos casos porque no había otro camino, han tenido que optar por ciertas rutas de eficiencia. Y lo que encontramos aquí es que 30% de esos trabajadores han tenido alguna variación en sus condiciones, ¿no? Ya sea porque se les ha reducido el sueldo, la mayoría, 23% se les redujo el sueldo, 6% han tenido alguna reducción en la composición de sus horarios de trabajo, seguramente las cargas han tenido que reducirse o aumentado, y un 1% de la muestra que tenemos aplicó a la suspensión perfecta. Interesante ver que los sectores que más han tenido que recurrir a alguna modalidad de ajuste en las condiciones originales o en las condiciones previas a la pandemia están concentrados en marketing y publicidad. Esto podría tener una relación seguramente con la idea de que esto es uno de los temas en donde se restringe el gasto casi de manera automática y las agencias o las consultoras o las empresas relacionadas a este sector podrían sentir de manera más rápida y con mayor velocidad el impacto. La educación, por cierto, luego vamos a hablar un poco más de esto, es un sector que en el mejor de los casos, como por ejemplo el DICIL, que tenemos ya algún adelanto y preparación para afrontar un desafío como este, no hemos dejado de operar y hemos podido seguir educando a nuestros alumnos, pero en otros casos, en la mayoría ha sido muy complejo el desafío y seguramente ha tenido que terminar en el ajuste de las condiciones laborales para algunas de las personas del staff. ¿Cuáles son los planes para los ejecutivos ante los cambios en sus condiciones de trabajo? Y aquí empezamos a ver algunas cuestiones bien interesantes. Aquí lo que preguntamos a este 30% de gente que todavía está trabajando, pero que ha sufrido algún ajuste, es decir, porque le bajaron el sueldo, esta suspensión perfecta, o su relación con su empleador principal cambió de algún modo, le preguntamos qué planes tiene, ¿no? Ya 60% indica que ha iniciado o que tiene planeado iniciar un emprendimiento, ¿no? Un porcentaje que supera largamente, por ejemplo, al 15% que se plantea recolocarse de manera dependiente, o el 25% que declara que estaría buscando ser freelancer, independiente, autónomo, ¿no? Y lo más curioso, Gabriela, es que ese 60%, 74%, o sea, una gran mayoría,
estamos hablando de nivel gerencial, es decir, ejecutivos de alta gerencia ven el emprendimiento como un camino mucho más viable o factible que antes, ¿no? Esto es una cosa que llama la atención. Sí, totalmente. Me pareció, cuando lo vi, la verdad que yo también dentro de los proyectos que estoy manejando ahora, dado la pandemia, hay mucho del trabajo con los emprendedores, ¿no? Entonces, el tema del emprendimiento en Perú siempre me ha sorprendido desde que llegué, 9 años atrás, de que hay evidentemente una oportunidad dentro del mercado que se permite el crecimiento y los emprendedores sienten que es una oportunidad de autoempleabilidad mucho más alta que la de trabajar dentro de empresas con ciertas formalidades o ciertas cosas. Esto, obviamente los millennials quieren ser sus propios jefes. Por eso cuando vi los ejecutivos, que normalmente no son tan los millennials, sino pueden ser más seniors, que vean esto como una alternativa de autoempleo, ¿no? En Argentina diríamos que toda la pandemia hizo ver como esta sensación de que hay que diversificar también los riesgos, ¿no? De si uno pertenece a una compañía que probablemente ha estado más afectada por esto, como contabas antes, de las industrias, que hayan tenido o hayan sufrido esas o bajas en las condiciones o haber tenido que quedar en stand-by por un tiempo, que vean el emprendimiento como, bueno, esto de ampliar, no poner todos los huevos en la misma canasta, ese es el dicho que usamos nosotros. Después, una comparación que les podría hacer a nivel Argentina es, bueno, a pesar de que no he visto estudios específicamente directamente de Argentina que pregunten estas cosas, les podría asegurar que el emprendimiento hoy en Argentina no debería ser, no creo que sea una opción que estén pensando los ejecutivos. Argentina tiene un contexto económico mucho más complejo y donde claramente ser emprendedor es mucho más difícil a nivel también de formalismos y oportunidades que se pueden tener como dentro de ese rol, ¿no? Así que nada, cuando lo vi dije, wow, súper interesante como dato, y creo que también es eso, que Perú, a lo mejor comparando con otros países, no solo Argentina, seguro que no sé si es tan obvio que los ejecutivos elijan esto como una opción, ¿no? Claro, claro, luego como bien dices, habría que analizar otras variables que contextualizan una decisión de este tipo, ¿no? Es decir, qué tipo de negocios, el emprendimiento muchas veces está relacionado con la informalidad, ¿no? No necesariamente eso conduce a una solución de largo plazo, al contrario, puede ser más bien un despropósito, pero en todo caso se valora que haya una energía y una, digamos, preferencia por el emprendimiento independiente y por, en todo caso, esta idea que tú decías, ¿no? De la diversificación, ¿no? No poner todos los huevos en la misma canasta y más bien, y de hecho, que lo comentaba hace un par de días, yo dicto un curso, obviamente, y de plan de marketing, y es plan de marketing, fíjate que ni siquiera es plan de negocios, ¿no? Y una mayoría de mis alumnos trabajando, teniendo algún trabajo de dependiente, está capacitándose justamente por la idea de emprender o por la idea de continuar el negocio familiar, o simplemente, como bien anotabas, bajo la premisa de no cifrar todas sus expectativas a una única fuente de ingresos, ¿no? Totalmente. Pero, sí, cuando vemos esto y lo desagregamos por edades, vemos que el emprendimiento y el trabajo como dependiente se concentran en el grupo de mayor edad y de menor edad respectivamente, es decir, esto que veíamos hace un rato, ¿no? Los mayores de 55 años, en su mayoría, casi 7 de cada 10, piensan que el emprendimiento es un camino. Y como tú bien anotabas, tal vez en los más jóvenes no es que falte ganas, tal vez lo que falta es experiencia o lo que faltan son capitales, ¿no? Esta suerte de crisis los sorprende en un momento inicial, ¿no? De sus carreras y el emprendimiento puede tomar o puede requerir de algunas variables con las que todavía no cuentan, ¿no? Bueno, ya cuando hacemos un zoom a los ejecutivos que no están trabajando actualmente, como era más o menos predecible, vemos que el 85% de ellos
perdieron el trabajo durante estos meses, ¿no? Es decir, el desempleo generado por este contexto de crisis sanitaria es notable. Yo creo que aquí no hay mucho que discutir, el impacto ha sido fuerte y todavía sigue siendo fuerte a pesar de que se están viendo algunas mejoras, ¿no? Estas personas que perdieron el empleo, aquí se repite digamos, un escenario parecido al que hemos visto antes. Recordemos que en el escenario anterior lo que veíamos es gente que todavía está trabajando, pero con condiciones que se modificaron. Aquí sí estamos hablando de plano de gente que perdió el empleo en estos últimos meses. Y nuevamente vemos que 41% ya inició o tiene planeado iniciar algún emprendimiento. Y 36%, aquí sí el porcentaje es mayor, piensa recolocarse como dependiente, ¿no? Dejándole un 23% a los freelancers. Eh, que el freelancer, el autónomo también, Gabriela, digamos, variante o un modelo de trabajo que sabe hasta estuvo un poco subestimado hasta hace algunos años, ¿no? Porque se sentía que el freelancer es ese tipo que no era capaz, ¿no?, de conseguir un trabajo dependiente, ¿no? Y que no le queda más remedio, ¿no? Sin embargo, en estos meses en donde nos hemos enfrentado a sobrevalorar o poner en valor nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra propia gestión de los tiempos, el cumplimiento de objetivos, el rol del freelancer pues termina siendo mucho más atractivo, ¿no? Probablemente esto genere una nueva fuerza laboral, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, totalmente. Yo voy a agregar otro mito también sobre el freelancer, es el que no quiere depender de nadie porque no se compromete a nada, ¿no? Desde esto culturalmente o dentro de una organización y no quiere ser parte de algo por esta cuestión de sus tiempos y lo que valora su tiempo, que ahí es donde, como decís, se revierte el mito a ser una oportunidad donde uno puede elegir. Para mí, ser freelancer es yo elijo con quién trabajar y cuándo trabajar, el fit con mi cliente. A veces eso es, o sea, bien llevado a una postura de consultoría o del rol que hoy todos los roles pueden ser freelancers. Se está viendo una tendencia en que las empresas tengan un staff más core, más de las necesidades del core business, o sea, de lo más íntimo del rubro que esté llevando, y después que todas las otras posiciones para expandirse o achicarse sean con esta modalidad freelance, ¿no? De que tengo un contrato durante un tiempo y manejo los tiempos en función de esa dedicación que tengo en el contrato de mi servicio y de mi rol. Sin duda yo he sido parte de muchas empresas y proyectos donde han tenido esa oportunidad de contratación, que hoy inclusive pensamos a nivel de la pandemia y donde nos ha puesto en términos de formalismos y la construcción de distintos tipos de comunidades, se ha ampliado a eso, de tener que pensar las organizaciones hoy cuánto tiene que tener su tamaño y su dimensión y cuán flexible puede ser teniendo otras oportunidades de contratación, ¿no? Desde discusiones que hemos tenido en varios foros sobre si en la oficina tengo que tener los 100 puestos de trabajo fijos de las 100 personas que contrato, el 1 a 1 de la posición, a pensar en que cuando los contrato a los nuevos ya no tengan que pensar en que tienen un espacio físico en la oficina, y esas libertades o formalismos que existían antes en los contratos tradicionales, hay que repensarlos y hay que encontrar nuevas modalidades para funcionar en este mundo mucho más, va a tener cambios constantemente, propuestos por la tecnología, por las personas y esto de haber visto que la calidad de vida que ofrece también el trabajo remoto. Tengo que aclarar, porque si no, no voy a poder dormir, que el trabajo remoto es una sola de las posibilidades, de las actividades que promete y promueve la cultura flexible, ¿no? Es una sola, no es lo único para ser flexible, ¿no? El remoto. Entonces, bajo ese contexto hay que pensar en culturas mucho más inclusivas de este orden de los roles y de la posibilidad de cuánto me comprometo con mi dedicación según la oportunidad del proyecto o de lo que se esté generando dentro de la organización, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. A mí no me gusta mucho el término de la nueva normalidad. La verdad es que no estoy tan convencido que ese sea el rótulo correcto.
Lo que sí me entusiasma y veo con mucha ilusión es que esto que estamos discutiendo ahora, ¿no? Que realmente hayan paradigmas que se cuestionen y que finalmente se rompan, ¿no? Yo mientras hablaba recordaba que cuando yo estaba en la universidad, cuando uno quería hablar de una empresa grande, una de las referencias era cuántos colaboradores tiene. Es- claro, lo que es al mismo tiempo un desafío y hasta un problema, ¿no? Es muy costoso tener equipos gigantescos cuando no hay eficiencia, ¿no? Cuando no hay productividad, algo de lo que vamos a hablar luego. Eh, y recuerdo después haber leído un artículo hace un par de años, antes obviamente, de toda esta crisis sanitaria, que hablaba justamente del trabajo por proyectos, que es un poco lo que estamos haciendo ahora, ¿no? En donde quien lidera también cambia su approach, digamos, y entiende que lo que requiere de ti es tu talento, tu competencia, tu habilidad, y que lo logres en los tiempos previstos y con los recursos que se tienen, ¿no? Y fíjate que este artículo contaba que en Hollywood, digamos, en la industria del cine millonaria, esto pasa hace muchos años, ¿no? Las películas son un proyecto, ¿no? Y no son una empresa que perdura, son un proyecto y que se incuba y que se forma solamente para esta película en particular, que va llamando piezas de un montón de partes del mundo para poder asegurarse de que va a tener al talento especializado más poderoso, ¿no? Entonces yo quiero al mejor de iluminación y quiero al mejor del casting, y los junto para este proyecto y después se arma, ¿no? Eso es algo que podríamos ver más frecuentemente en el mercado laboral en los próximos meses, tal vez, ¿no? Totalmente, a mí me encanta inclusive ese concepto que traes como, tiene que ver con comunidades, y otro concepto que está dando vueltas que es los ecosistemas, ¿no? De que funcionar en base a ese proyecto y a esos intereses. Por eso hoy las comunidades realmente que sepan, sepan llevar, mejor dicho, valores y cuestiones de intereses en común, van a poder funcionar mucho mejor, van a tener esa flexibilidad necesaria actual, donde el arraigo de lo físico va a quedar como una instancia más, que claramente, como yo trabajo cultura, sin duda creo que lo físico y el espacio de colaboración, en un espacio que nos veamos, que nos toquemos, donde la humanidad y la conexión social exista, tiene que ser promovido, pero donde sea por oportunidades y por propósitos específicos, y esto, de un ecosistema que nos ayude a complementar lo que pueda funcionar y que no sea eternamente hacia un proyecto donde a veces ciertos roles empiezan y terminan, ¿no? Como decías, usando lo de las películas, que está buenísimo porque hay toda una comunidad de actores y especialistas, como decís, dentro de la industria del cine, que pueden ser llamados en distintos momentos. Y si funciona bien, todos tendrían trabajo y es un método de empleabilidad mucho más amplio, ¿no? Claro, claro. Con lo cual deberíamos intentar ser mejores actores independientemente de la película, ¿no? Eso podría ser más Exactamente. El talento, excelente. como decías vos, el talento y lo que representa tu hora y tu valor desde ese talento y no desde un montón de otras cosas que normalmente... Y voy a hacer una aclaración con lo que decías de las organizaciones y el tamaño, ¿no? Que, bueno, yo también cuando en mi etapa de la universidad, de las aspiracionales de empresas, Coca-Cola, Disney, eran como lo que yo siempre aspiré a trabajar internacional. Pero lo que pasa hoy es que hay una necesidad también de humanizar ciertos, hablamos mucho de la experiencia del empleado, y nuevamente en empresas muy grandes, así como las que mencioné, sin duda eso se considera, pero también hay procesos muy deshumanizados en ese tamaño, ¿no? Hablamos siempre mientras más grande, hay ciertas cosas que te sentís más como un número o un parte de un proceso y se deshumanizan algunas cosas, ¿no? Pero bueno, da para charlar mucho, lo dejo ahí. Sí. Y nos va a pasar lo que pensamos que nos iba a pasar, ¿no? Nos hemos movido a la diapositiva 15 y ya nos queda menos tiempo. Pero bueno, a ver, acá algunos datos que son muy, digamos, datos duros, que nos ayudan a un poco, no vamos a entrar en detalle, nos ayudan a contextualizar lo que está ocurriendo. Los ahorros están siendo principalmente los ahorros y el retiro de las AFP es un tema que siempre está en el tapete, no es el foro para discutir sobre ello. Aquí lo relevante simplemente es un poco, digamos, el vértigo que genera saber que hay mucha gente que está subsistiendo con ahorros, ¿no? Y que está un poco confiando, no sé, digo, gente ejecutivos,
que están confiando a una recuperación económica o una recuperación de su empleo más o menos en condiciones como las que la tenía antes de que esta crisis empiece, ¿no? Solo 27%, siguiendo el mismo tono de dato, solo 27% podría mantener su estilo de vida pasados los 6 meses, ¿no? Considerando que esto lo hemos hecho en septiembre, digamos, hacia finales de año, deberíamos esperar que, o si no hay una recuperación, el golpe podría hacerse bastante más notable incluso. Interesante porque tiene que ver con lo que tú decías de las redes y los ecosistemas. Yo soy un ferviente creyente del poder de las redes en todos los ámbitos. Aquí un poco lo que intentamos indagar es cuál es el formato, el espacio o la herramienta que se está utilizando con mayor intensidad para la búsqueda de empleo. LinkedIn ha tenido un crecimiento muy fuerte en los últimos meses, ¿no? O sea, se ha convertido ya en una plataforma que los ejecutivos prefieren. Yo quería plantearte otra reflexión. Yo participé hace unos días en el evento online que hizo este año Wobby, esta plataforma de contenido de management muy interesantes. Y Dave Ulrich, un experto en temas de management, lanzó una frase que me quedó retumbando un poco en la cabeza, ¿no? Él decía que el distanciamiento no sea aislamiento, ¿no? Es decir, que el hecho que tengamos que tener ciertos reparos en cuanto a la vinculación presencial no signifique que tengamos que desaparecer del radar de la gente, y más bien es hoy cuando más visibles deberíamos estar, ¿no? Y aquí ya entrando un poco al terreno de la empleabilidad, ¿qué opinas tú ahí, Gabriela, de esto? Totalmente. Por eso ahí veo a LinkedIn siempre llevando el rumbo con esto de estar visible, y es el espacio para estar. Es cierto que también ha generado mucha ansiedad esto de estar visible y sentirnos sobreproductivos en mostrarnos. Creo que hay un trabajo está buena esa frase del aislamiento y distanciamiento, que cuando tenemos la necesidad de mostrar, que no nos vayamos como los excesos, ¿no? Todos los excesos están mal. De ponernos visibles, me pasó al principio inclusive que tenía como más tiempo para pensar ciertas cosas, donde yo también hice con mucho más espacios para poder estar en contacto y no perder, no solo la visibilidad, sino estar disponible para los clientes y la gente, donde yo podía aprovechar mis capacidades o experiencia para compartir y ayudar a las ansiedades o la incertidumbre de este proceso. Sin duda, sí, lo llevo también en términos de cultura a nivel organizacional, es eso también, ¿no? Los líderes que no pierdan con la distancia y sentirse aislados de sus equipos, sino cómo seguimos manteniendo, si pensamos en términos de cultura, ese sentido de pertenencia, de equipo, sin estar juntándonos, tomando un café en los pasillos, ¿no? Cómo encontramos esos espacios también para ir visibles de esta manera virtual, ¿no? Esta es otra conversación interesante. Excelente. Y bueno, aquí la expectativa de la mayoría de los ejecutivos es recolocarse en un periodo máximo de 6 meses. Vamos a ver y en qué condiciones. Esto podría parecer un periodo de tiempo algo optimista. Bueno, vamos a ver cómo esto va evolucionando, ojalá que sea así. Hay un dato que llama la atención, obviamente, ¿no? Casi 6 de cada 10 de los ejecutivos entrevistados en este capítulo declaran que estarían dispuestos a resignar hasta el 30% sus ingresos originales, digamos, los ingresos que tenían previos a la crisis sanitaria, con tal de poder recolocarse velozmente. Lo cierto es que la competencia en términos de talento se va a hacer más friccionada, ¿no? Si cabe el término, ¿no? Y yo creo, ahí, Gabriela, que hay una obsolescencia, digamos, en la que uno puede caer casi sin darse cuenta. Primero porque están juntándose dos vectores que creo que son importantes tenerlos en el radar, ¿no? Por un lado, digo, para la gente que puede estar, no solo desempleada, también para los que están empleados, pero que están haciendo lo mismo, o que se sienten en un espacio de cierto confort,
estamos en una etapa en donde hay muchas cosas que están cambiando, ¿no? Y probablemente el gap que se genere, que no vamos a ver ahora, sino que vamos a ver en los próximos meses o tal vez años, entre el profesional ideal, digamos, con las competencias ideales, no solamente las duras, también las soft, y lo que somos capaces de hacer nosotros, o lo que somos hoy nosotros, se haga más grande, ¿no? Y esa brecha sea incluso más difícil de recuperar, añadiendo además, como para que sea la ecuación bastante más compleja, que ya la competencia no es local, ¿no? O no solo local, ¿no? La competencia también puede ser, digamos, de talento de fuera, ¿no? Eso que antes era tan poco frecuente, ¿no? De que una empresa pueda tener la capacidad económica de traer a una persona de fuera del país, con todos los costos asociados que eso implicaba, hoy en realidad se hace mucho más viable, y es un espacio de competencia adicional que considerar, ¿no? ¿Qué opinas tú ahí, Gabriela, de eso? Sí, totalmente. Antes, de hecho, pensaba yo que he manejado bastante en empresas internacionales el tema de expatriados. Claro, el expatriado era una mala palabra en términos de costos, ¿no? Hoy es increíble cómo hemos roto fronteras de verdad, ¿no? Porque creo que antes siempre estuvo la posibilidad de que pudiéramos trabajar virtual y que pudiéramos, de hecho yo trabajo hace muchísimos años con otros países sin estar, obviamente que siempre lo físico para mí tiene una calidez y un humanismo diferente, pero se puede hacer esto en distintos países y funcionar bien y ser profesionales y aprovechar los talentos a eso, a que el costo no te limite a las fronteras, ¿no? Excelente. Sí, bueno, ya entrando al segundo capítulo de este estudio, vamos a ver un poco lo que han sido los resultados en cuanto a la percepción, en la adopción del trabajo remoto, ¿no? Y aquí también vamos a ver, vamos a poder analizar el contraste entre los resultados que tuvimos en abril y los que hemos conseguido en septiembre, ¿no? Ya con algún recorrido y con algunas metodologías un poco más afianzadas. Lo primero y que llama la atención, nuevamente, una tendencia que se repite y que creo que aquí da para discutirla, para debatirla un poco, es esta sensación de incremento en la productividad, ¿no? Entonces, si sumamos los ejecutivos que declaran que su productividad se ha mantenido, los que han aumentado, estamos hablando de casi el 80%. Yo, Gabriela, creo que esto siempre está, digamos, marcado en algunos sesgos, ¿no? ¿Qué cosa es productividad concretamente, no? Porque si nos ceñimos a la teoría, productividad más bien es un término de economía, ¿no? Que debería tener que ver con eficiencia. Y probablemente en algunos casos la productividad se puede estar confundiendo más bien con que estoy trabajando más, ¿no? Son más horas las que le estoy dedicando al trabajo. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Hay una confusión sobre el concepto de productividad, a atarlo a horas, ¿no? A cuántas horas y da igual, la sensación de que mientras más me ven mis jefes, que los sesgos que decías tienen que ver mucho con la inestabilidad de continuar con mi trabajo o no, con la estabilidad de ese trabajo. Entonces la sensación, por eso antes hablaba de lo de la productividad con la visibilidad, ¿no? Ponerme visible y cuántas horas, y que si mi jefe me llama el domingo a las 3 de la tarde estoy disponible. Eso es la sensación de ser más productivos, y esto tendría seguramente, si preguntamos más cualitativamente, podríamos entender un poco más contextos, porque acá también tenemos 809 personas respondiendo con diferentes realidades de lo que pasa con probablemente compañías que estén exigiendo más porque son las que están ahí a la cabeza más físicamente, desde bancos y gente que necesita más estar en lo físico, a otras que pueden estar en lo digital y que no tienen esa necesidad de, o sienten que son productivas de buena manera o de la manera correcta, y entonces en la respuesta todos creen que esto es la misma productividad, ¿no? Y sin duda, para mí, un tema, y ya que lo mencionaste al principio, de mi perfil, yo busco siempre el tema del well-being, del wellness para todos, o el del bienestar desde lo personal y lo grupal. Entonces, esta lógica de la productividad y las horas
hay que mirarlas con detenimiento y entender realmente dónde nuestro equipo, como líderes, deberíamos tener la responsabilidad, y sobre todo que este grupo que estamos hablando son 2 líderes de las compañías, es mirar en qué sienten que son productivos y qué realmente es productividad, ¿no? Exacto, exacto, porque además, como tú bien decías, dentro de este capítulo de los sesgos, primero, convengamos que estamos en una situación de trabajo remoto por defecto, no por elección, ¿no? Y eso ya te pone en una situación compleja, además de la variable que tú bien referenciabas, es decir, no solamente es un trabajo remoto, home office o como se llame, por defecto, sino que además, en un contexto en donde casi todos los sectores productivos están viviendo situaciones muy complejas, teniendo que encogerse a su mínima expresión para no desaparecer, si es que cabe, ¿no? Con lo cual, digamos, si yo sigo manteniendo mi empleo, lo último que podría pasar por mi cabeza es no estar visible, ¿no? Es decir, perder las oportunidades en donde se sienta que yo sigo siendo de alguna forma útil para la organización. Eso puede tener una dificultad en la calibración, ¿no? Luego ya empiezan los fines de semana, o son 10 o 12 horas al día, y luego transitar entre eso y un modelo ya un poco más estructurado de trabajo desde casa, cuando esto se ponga un poco más normal, puede tener algunas complejidades, ¿no? Lo que sí es cierto es que cuando indagamos sobre cuáles son los beneficios, creo que ahí sí creo que todos, o menos los ejecutivos que hemos entrevistado, lo tienen muy claro, ¿no? Evitar el tráfico se ha presentado y se presenta como una de las principales variables. Yo sé que a veces la memoria es frágil, porque aún se siguen viendo pues, episodios de tráfico en Lima, pero claro, pero lo que pasaba hasta hace nada, hasta enero, febrero de este año era terrible, ¿no? Y, y ya las organizaciones estaban teniendo dificultades, porque productividad también es, ¿no? Digo, que una persona no tenga que viajar pues 3 horas en un bus y llegar a su sitio de trabajo a las 9 de la mañana, pero destruido, emocionalmente, físicamente, etcétera, y ponerse a trabajar, ¿no? Eso también hay productividad leída desde ese ámbito, ¿no? Para evitar el tráfico, bueno, se presenta, digamos, en este ranking como la variable más valorada, seguida de ahorrar los gastos que demanda salir de casa. Es otra cuestión también por tomar nota, ¿no? Hoy estamos en una estructura de costos también bien atípica, ¿no? En donde casi todas las actividades de esparcimiento que podían implicar algún costo están reducidas a, en el mejor de los casos, montar bicicleta. Y claro, nuestra economía también está empezando a percibir ciertas capacidades de ahorro tal vez que antes no teníamos, y hay que saber entender que esto puede ser contextual y en todo caso aprovecharlas, ¿no? Pero bueno, estos son seguido de cosas tan importantes como pasar más tiempo en la familia o comodidad de trabajar en la casa. Ahora vamos a ver un poco más a detalle algunos de estos resultados. Un tema interesante que también lo habíamos, en alguna conversación anterior lo habíamos resaltado, es que curiosamente para el nivel gerencial conocemos esta misma, digamos, atribución o valoración de beneficios del trabajo de casa. El nivel gerencial destaca el pasar tiempo con la familia, mientras los niveles un poco más operativos, o los niveles jerárquicos más bajos, es el ahorro lo que destacan, ¿no? Y esto yo creo que tiene más o menos una explicación lógica, ¿no, Gabriela? Sí, totalmente. Normalmente, justamente, los ejecutivos son los que más tiempo se pasan en la oficina, y también lo he visto de cerca, y las familias reclaman ese tiempo en familia. Así que ahora eso se revirtió y están en su casa valorando ese espacio, y sin duda la gente que hoy está en otros roles, el tema de ahorro, de moverse y el planteo desde el tráfico mismo, es donde están poniendo valor. Pero sin duda está buenísimo ver que los ejecutivos están valorando ese espacio que antes lo tenían perdido por creer que solo trabajando desde la oficina se podría ser efectivo, ¿no? También eso es otra discusión sobre la presencialidad y el presentismo, digamos, y las horas, ¿no? Lo que creen que se ve es lo que funciona únicamente. Excelente. Bueno, otra pregunta en la que el resultado ha sido contundente. La mayoría de los ejecutivos que hemos entrevistado, y esto creo que coincide con muchos otros estudios que hemos revisado de otras latitudes, de otros países,
coinciden que una combinación entre el trabajo remoto y presencial sería lo ideal, ¿no? Es decir, fíjate que solo el 18% buscarían trabajo remoto 100%, y la tercera parte de ellos preferirían el trabajo solo presencial, ¿no? Entonces yo creo que la hibridez en el trabajo, en la educación, en el comercio, va a ser una de las tendencias que va a más predominar. Y aquí, bueno, un mensaje para las áreas de recursos humanos que vayan alistando estos procesos para transitar, como ya está ocurriendo en algunas empresas, por lo que me he enterado, ir yendo a las oficinas de manera normal. No con la consigna, Gabriela, de aprovechar el metro cuadrado que lo tengo allí disponible, ¿no? Como tú bien anotabas, sino más bien resolviendo prioridades e intentando que ir a la oficina tenga un propósito claro, ¿no? Así es, totalmente. Hay una obsesión con el tema de los metros cuadrados porque tiene que ver más con para qué, por qué y para qué vamos a la oficina. Y acá voy a hacer algo bien cortito, pero de nuestras también encuestas que hemos hecho nosotros de Workplace y espacios de trabajo, también la observación, si pensamos en que la actividad para ir a la oficina tiene como distintos formatos, uno es para concentrarnos, otro para colaborar y otro para la socialización, pensamos que la concentración, yo por ejemplo no me podía concentrar en la oficina cuando trabajaba dentro de Unilever, porque yo era como un rol bastante requerido y no podía avanzar con mis cosas, entonces dentro de lo remoto yo podía avanzar en la concentración. Y en muchos casos hemos visto realidades de familias que tienen 10, 8 personas trabajando con una computadora, compartiendo el wifi, un montón de cosas, lo cual hace o que no sean tan productivos en la casa y necesiten ir a la oficina para concentrarse o para colaborar, y en otros casos, más a los solteros o los que tenemos menos personas dentro de la casa, la concentración puede ser en la casa. Entonces hay como un mix que tienen que trabajar los, como decías, los de recursos humanos y la cultura en general. Los líderes se tienen que ocupar de esto porque la cultura no la lleva recursos humanos, la llevamos todos, que somos parte y pertenecemos a una organización, ¿no? Recursos humanos normalmente lidera a recordar, somos el talento de las personas son las que movilizan la organización. La bandera la tiene que llevar la organización de cómo quiere llevar esa cultura de flexibilidad a un punto real, ¿no? A según tu dinámica, y que eso, el espacio es el facilitador de esas dinámicas, ¿no? Y obviamente rompiendo algunos mindsets y algunos paradigmas. Sí, de acuerdo, que no van a ser pocos paradigmas, ¿no? Ahora vamos a ver algunos datos sobre temas de clima, evaluación de desempeño. No podemos seguir midiendo todo igual, ¿no? Si queremos seguir en esta dinámica de tener indicadores o KPIs de gestión o de cultura o de talento, etcétera, como creo que corresponde, va a tocar cuestionarse si las metodologías, las variables que se evaluaban en los últimos años pueden perdurar, ¿no? Yo creo que va a tocar reflexionar y cuestionarse un poco de eso, ¿no? Aquí tenemos justamente una de estas diapositivas que contrasta los resultados de abril, nuestro estudio de abril con este de septiembre, cuando hablamos de la percepción del área de recursos humanos. Aquí no le preguntamos a los ejecutivos, sino aquí le preguntamos al área de recursos humanos, entendiendo que ellos pueden tener una mirada un poco más general de lo que está pasando con la organización, que tiene un poco de sensibilidad mayor de la performance de los colaboradores. Fíjate que pasamos de un 15% a 34%, es decir, más que se duplica la percepción de que, realmente, ¿no? Que los equipos están aumentando su productividad, y disminuye notablemente el porcentaje, hacia la mitad, el porcentaje de justamente los que piensan lo contrario, ¿no? Que el trabajo remoto podría haber impactado de manera negativa en la productividad. Y ya como hemos dicho, hay que analizar con bastante delicadeza ese concepto de productividad y qué está pasando, hacerle como doble clic, ¿no? O sea, qué está pasando en esa productividad. Las cifras son muy positivas, pero hay que ver si todo anda bien allí, ¿no? Aquí creo que está esto un poco lo que hablábamos, ¿no? Cuando le preguntamos al Ejecutivo de Recursos Humanos, a las áreas de recursos humanos, cuáles considera que son los riesgos del trabajo remoto, aquí aparece, como liderando estos resultados, las dificultades de los jefes para gestionar sus equipos y el clima laboral, ¿no?
Yo creo que estas dos variables aplican muy bien a esto que hemos venido conversando, Gabriela, en los últimos minutos. Es decir, probablemente las dificultades de los jefes, y digo probablemente en términos muy generales, se deban a los jefes más que a los equipos, ¿no? Se deban a sus estilos, ¿no? Se deba a no haber conseguido todavía evolucionar o modificar el estilo del control, ¿no? Del micromanagement, y más bien resistirse, tal vez si cabe el término, a la idea de ceder un poco más el control y convertirse en un moderador, en un facilitador, un influyente de sus colaboradores, ¿no? Y me parece que lo mismo, antes de escucharte, Gabriela, pasa con el clima, ¿no? ¿Les preocupa el clima? Tal vez digo, porque lo están pensando como eso que se genera en la oficina. Entonces, como ya no hay oficina, entonces el clima está en riesgo, ¿no? Y tocará cuestionarse la medición del clima también, ¿no? ¿Qué opinas ahí tú, Gabriela? Uy, con eso podemos toda una charla de una hora mínimo. Pero en el punto de los jefes, tal cual, ¿no? Control versus confianza. Acá voy a usar a Simon Sinek, que es uno de los grandes gurús de lo que es el círculo dorado. Para recursos humanos, los que conocen, es un gurú que habla de valores y visión y propósito. Y él dice, usa una metáfora muy interesante que dice que la música es lo que ocurre entre las notas. Y lo lleva hacia la confianza dentro de una organización y dice, la confianza es lo que ocurre entre las meetings, entre las reuniones. Y eso es, para mí, fantástico, probablemente desde el punto de vista de haber tengo 20 años de recursos humanos, así que esto de pensar que la cultura y la confianza se construye solo de cuando te conozco profesionalmente, también es un gran paradigma que se rompió. Hoy todos somos más humanos cuando prendemos la cámara y estás mirando el fondo de mi casa. Esto en Uruguay alguien me dijo, bueno, ahora yo me siento más desnudo con mi equipo. Entonces hay un montón de lógicas de confianza que se rompieron a partir de que prendemos la cámara y cada uno ve la otra realidad. Donde está la empatía, donde debería haber una construcción, es mucho más difícil que actualmente lo que hubiéramos construido en la oficina. Así que mucho de lo que se está sufriendo es casi como levantar la alfombra y ver lo que había abajo, porque lo que no construí físicamente me va a costar mucho más hacerlo virtualmente. Sin duda se puede hacer, y si hay voluntad y ganas, puede ocurrir. De hecho, lo estoy haciendo con muchos equipos que manejo distintos clientes. Se pueden hacer cosas para lograr ese sentido de pertenencia y esa humanidad de lo remoto, para lograr esa mayor confianza. Pero la construcción, yo creo que también la pandemia ha puesto a prueba realmente lo que construimos y lo que no eran como casitas de cartas de papel, sino que era la construcción de los valores y lo que dijimos, y ahí lo voy a atar a clima, lo que dijimos que somos, lo que realmente se hizo acá en la crisis, de donde se ven los valores y los caracteres o las personalidades reales de todos nosotros, ¿no? Donde nos pone a prueba un poco la real personalidad. El clima, si lo pensamos en términos de definiciones, el ánimo de la organización, que normalmente es donde se ve en la oficina, ¿no? Donde vemos cómo se siente la gente, estamos midiendo un poco ese ánimo. Pero hoy hay que llevarlo en términos de engagement, y la cuestión de, hoy sí hay que hacer encuestas, como decías bien ahí José Miguel, el enfoque debería ser, a pesar de todo lo que estamos viviendo, a pesar de toda la crisis, a pesar de todo esto, ¿todavía te quedás con nosotros? Ahí vamos a tener el valor real emocional que tiene la persona y ese engagement, ese compromiso con la organización, porque seguro que pudimos mostrar esos valores, a pesar de la distancia, no era, era distancia y no era aislamiento, ¿no? No te mantuve como podías con tu internet, con tu silla, han pasado un montón de cosas que se han visto y por suerte tenemos la visibilidad a través de las redes de ver lo que han podido hacer muchas empresas por sus equipos a la distancia y poner en acción sus valores, ¿no? Entonces ahí la medición del clima va más por el compromiso y el engagement que va a mantener todavía el empleado con esa organización. Excelente. Bueno, aquí el resultado que mostramos es cuáles son las principales medidas que el área de recursos humanos tiene planeado adoptar
en retorno a una eventual o parcial presencialidad. Los dos primeros resultados no llaman mucho la atención, coinciden con lo que podríamos esperar, ¿no? Trabajo remoto ya como una opción permanente, y aplicar turnos, digamos, ponerse un poco más creativo a partir de encontrarse un espectro bastante más amplio. Vamos a pasar de lo más intenso a través de converger a cosas un poco más mixtas, como hablamos hace un rato, ¿no? Pero sí me llama la atención, y aquí quería escucharte, Gabriela, que ya hay un 30% que declara que una de sus principales medidas estaría vinculada a resguardar el bienestar y la salud de los colaboradores, ¿no? Creo que aquí hacer dos precisiones. Primero esto de lo que ya se viene hablando de la salud como una nueva riqueza, ¿no? Como la nueva riqueza, el nuevo patrimonio es la salud. Y segundo que cuando hablamos de bienestar hablamos de una cuestión bastante más amplia, ¿no? Porque tal vez en términos de salud, incluso por cuestiones regulatorias y mandatorias, las empresas ya se hacen cargo de varias de estas cuestiones relativas a programas de salud, seguros, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de bienestar, ahí sí nos estamos metiendo en un terreno distinto, en donde no solamente está implicado el aspecto físico, está el aspecto emocional, espiritual incluso, y es una buena señal que ilusiona ver que ya hay un entendimiento y una sensibilidad al respecto, Gabriela. Sí, totalmente. A mí también me encanta poder escuchar. Bueno, ese número está bastante bueno en términos de que lo ven como prioridad, ¿no? Sin duda, el que quiere aplicar remoto y no lo tenía, tiene que tener esa combinación de entender que la productividad también viene desde una consecuencia del bienestar, ¿no? Mientras mejor estemos las personas, mejor estemos físicamente, como decías, emocionalmente. Hay que incluir lo mental, ¿sí? Que todo este estrés sostenido por esta crisis, sostenido en el tiempo, esta sobrecarga de horas y con este concepto erróneo de más horas, más productivo, sostenido en el tiempo, y lo puedo decir desde carne propia porque lo he vivido, el estrés nos causa en la salud estragos terribles que son muy difíciles después de recuperar con el tiempo. Entonces, que las empresas estén viendo eso como un valor, de hecho muchas lo están incluyendo dentro de sus pilares, de sus valores, de cómo ocuparse, y que la salud mental no es una mala palabra, ni es que estamos mal, estamos loquitos, sino que es parte de un proceso de equilibrio de todas estas que mencionabas de dimensiones. Yo hablo mucho del bienestar consciente, ¿no? De saber dónde están mis emociones, dónde estoy parado, sobre todo para los líderes, que son los primeros que se tienen que poner el oxígeno para ver cómo están ellos, cómo está su bienestar en todas estas dimensiones, para poder ayudar a sus equipos. Si ellos no están bien, no van a poder reconocer tampoco las emociones de los otros. Entonces, y también sacar un poco esto de la mesa de que el líder tiene que ser todopoderoso, de que no es vulnerable, de que no se equivoca. Hay que, todos esos paradigmas, por favor. Pero también nos rompemos el dedo. El ego también, el ego. No digo, los líderes también nos rompemos el dedo, digo. Ah, el dedo, perdón, el ego, tenía bien el ego. También uno se puede lastimar, tal cual. Sí, se puede, es vulnerable. Bueno, ya entrando a la parte final, Gabriela, aquí lo que hemos concentrado, algunos de los principales, y repito que son solo algunos, el estudio es bastante más amplio, y ahora les voy a compartir el enlace para que los puedan descargar en su versión completa. Y aquí nos planteamos, sobre la base de todo esto que hemos visto, algunas, si cabe el término, predicciones, pero sobre todo consultas a los ejecutivos respecto de lo que en el futuro, ¿no? Aquí hay un dato: el 34% de las empresas o las áreas de recursos humanos que hemos entrevistado declaran que sí tienen previsto hacer contrataciones en los próximos meses, ¿no? Está claro que la mayoría está concentrada entre el 40%, casi 40%, que no realizará contrataciones, y un 26% que más bien tiene previsto reducir el tamaño de su staff o de su equipo. Yo creo que lo interesante es ver dónde van a estar concentradas, o dónde podrían estar concentradas esas necesidades de nuevos talentos, ¿no? Un talento que se renueva, ¿no? Aquí vemos una consistencia con lo que también vemos en el ámbito de los negocios, ¿no? Operaciones y logística, que suele ser, digamos, el backstage del e-commerce,
tiene una relevancia muy importante en este contexto y acapara, según las declaraciones de la gente, los ejecutivos de recursos humanos que hemos entrevistado, la mayor parte de las contrataciones que tienen previstas. Comercial y ventas también hace mucho sentido, y finalmente tecnología, ¿no? Esto que se le llama este proceso acelerado de transformación digital, a algunos los ha sorprendido más preparados que a otros, y algunos están ya reaccionando en la contratación de algunos talentos que les permitan cerrar esas brechas. Aquí nuevamente, ¿no? Cuando vemos, cuando le preguntamos, cuáles son las especialidades que considera que serán más demandadas en el futuro. Cuando le preguntamos a recursos humanos, ¿qué especialidades considera que podrían ser las que tengan un dominio del mercado laboral en los siguientes años? No sorprende transformación digital, claramente sorprende salud y bienestar apareciendo en el segundo lugar, desplazando a otras cuestiones que podríamos haber pensado como que más objetivas o bastante más de tendencia, como ciberseguridad, innovación, comercio electrónico, que tal vez ya se dan por sentadas. Y cuando uno habla del corto a mediano plazo, nuevamente aparece la salud y bienestar. Entonces, eso es un tema que nosotros desde ISIL lo hemos venido siéndole la pista ya hace algunos años. Creo que para nadie en este punto es un misterio que el wellness, el bienestar, es una industria que ha venido generando muchos puestos de empleo y muchos millones en facturación también, por todos los negocios periféricos que hay alrededor de poder atender las expectativas de bienestar de la gente. Pero es interesante ver que ya las empresas y las organizaciones estarían pensando reclutar, como ya está ocurriendo, por cierto, gente especializada en estos términos, más allá de las cuestiones mandatorias, sino para insertarlas, sospecho que en las áreas de recursos humanos, no lo sé, y darles alguna latitud de gestión, ¿no? O sea, asignarles un espacio en donde puedan contribuir en afianzar la cultura de la organización, pero desde un abordaje del bienestar, Gabriela. Sí, me iba pensando que dijiste en dónde las incluían, ¿no? Y pensaba también en como la transformación que hubo de gestión humana, recursos humanos a cultura, a cambio. Bueno, ahora va a incorporar esta pata de bienestar. Nada, me encanta que salga en ese lugar, como decís. Los otros probablemente se den más por sentado de que son necesarios y se vienen hablando hace tiempo. O sea, hay innovación increíble que siga pasando, de que son los... Debería no estar porque sí, significa que ya lo incorporaron dentro de las organizaciones, ¿no? Innovación, lo venimos hablando hace más de 10 años. Pero bueno, que salud y bienestar esté ahí, la verdad que me parece muy, muy bueno, inclusive por el tipo de respuesta, o sea, a quienes consultaron, ¿no? Sí, y bueno, ya para ir terminando, porque el tiempo nos está ganando, algunos datos finales. Aquí, digamos, intentamos desafiar a los ejecutivos preguntándoles algo que puede ser tan controversial como si cree que su puesto de trabajo va a ser reemplazado por la tecnología en los siguientes años, ¿no? Y lo que obtenemos es que la certeza, ¿no? Está principalmente enfocada en el ejecutivo de nivel gerencial, ¿no? Que siente que probablemente por su rol de tomador de decisiones, de liderazgo, en donde se esperaría que esas competencias sean más soft que hard, ve, digamos, el reemplazo a partir de alguna solución tecnológica, algún proceso sistematizado, o la automatización de alguna gestión, la ve como más lejana, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Gabriel? ¿Es exceso de optimismo o qué crees que pase aquí? Está buenísima la pregunta y no creo que eso, que se toma desde el lugar de la estrategia. Sí, esto va a tomar mucho tiempo que un algoritmo pueda aprender ciertas lógicas. Lo que va a pasar es que la tecnología va a ser la que plantee probablemente en esos algoritmos escenarios para que se tomen, ¿no? Que lo que hay que pensar es más que reemplazarnos, es cómo nosotros
nos complementamos con la tecnología, ¿no? Entonces, más de pensar de que si mi rol lo va a cumplir lo tecnológico, es como si existen cosas nuevas tecnológicas, como aporto desde mi rol de ser humano, ¿no? Ese para mí es siempre un planteo interesante a nivel de la inteligencia artificial. Para mí es genial que pase porque simplifica un montón de roles que antes se cumplían con una rutina diferente y ahora lo están cumpliendo aplicaciones y la tecnología o las plataformas, ¿no? Sí, tal cual. Yo creo que ahí la conclusión tiene más que ver con, yo creo que hay una automatización que ya está haciendo, ya la podemos ver, y algunas que no las vemos, pero está ocurriendo, ¿no? A veces cuando estamos en contacto con algún servicio de atención al cliente, ya nos sospechamos que estamos interactuando con con un algoritmo, y no con una persona. Cada vez esa interacción puede tener la apariencia de una interacción humana, pero creo que de momento esa es la tónica. La tónica es reemplazar los oficios o los empleos de intermediación más básica, más elemental, en donde justamente no hay eso que tú dices, ese valor añadido que solamente una persona puede darle. Ahora, lo que sí creo también es que más que el desempleo, que en algún punto se podrá revertir esa tendencia, el Ejecutivo sí debería tener en su radar, digamos, lidiar contra una obsolescencia que puede ser adelantada, digamos, ¿no? Y para eso creo que la capacitación, el entendimiento de la tecnología, ok, tal vez no nos va a suplantar, pero sí debemos entender que la tecnología es una realidad que abarca ya no solo las áreas de tecnología, sino que debería ser una materia que por lo menos en sus temas más conceptuales debería ser dominada por cualquier ejecutivo, ¿no? Es algo que vemos aquí, por ejemplo, ¿no? Los ejecutivos más jóvenes reconocen en mayor medida, y aquí podría haber tal vez una alarma para los más grandes, que su desempeño en el futuro tiene una correlación con lo que pueda pasar con la tecnología, ¿no? Mientras que aparentemente los mayores de 55 años todavía, no sé si es resistencia, no sé si es una convicción respecto a sus competencias o sus habilidades, sienten que este proceso todavía podría tomar un poco más de tiempo, ¿no? Para ir cerrando... Voy a sumar una cosa. Me parece que sumaría muchísimo, y yo siempre que puedo lo comparto, y es el mentoring reverso. Justamente lo que decías, la tecnología nos atraviesa a todos con mayor o menor medida, pero hay que abrazarla para tomar todo lo bueno que nos trae, y los que no tienen esa facilidad o les cuesta más, el mentoring reverso es los ejecutivos más jóvenes o los más antiguos, eso funcionaba muy bien en Unilever, poder darles capacitaciones invertidas, ¿no? El ejecutivo senior puede enseñar las horas de vuelo y desde la experiencia un montón de cosas, y el ejecutivo joven enseñar estas habilidades digitales, y eso es una especie de cercanía que se genera a través de esa compartida de experiencias y habilidades. Entonces, me parece una buena oportunidad de achicar el gap también entre generaciones. Sí, sí, perfecto. Bueno, ya es además un mecanismo para echar mano del talento que ya hay, la experiencia que hay acumulada, ¿no? Sí, normalmente cuando se buscan los planes de capacitación se suele mirar hacia afuera, pero que es una cuestión natural traer tal vez a un experto e insertar la organización por alguna temporada para que capacite, pero tal vez hay mucha experiencia ya dentro de la organización que de lo que se trata más bien es de centralizarla y que pueda llegar a más gente, ¿no? El mentoring es una herramienta interesante para ello. Bueno, ya para ir terminando, Gabriela, porque se nos acaba el tiempo y la gente ya quiere irse a almorzar. Bueno, nos consultamos sobre planes de capacitación, un tema que, claro, ahora supongo que las empresas, las áreas de recursos humanos hacen un poco equilibrio entre, digamos, la inversión que implica y la necesidad, ¿no? Tal vez son un poco más rigurosos en priorizarla, pero creo que es una necesidad que no debería ser postergada. En este contexto, seguir capacitando a los equipos. Habilidades blandas, un tema que nosotros lo tenemos bastante mapeado porque forma parte de nuestras carreras hace bastantes años ya, con un componente muy, muy sólido e importante. Ya empiezan a hacer capacitaciones sobre herramientas productivas de trabajo remoto,
y bienestar otra vez, ¿no? Entonces, es interesante porque como que el triángulo se cierra, ¿no? O sea, no solamente capacito sobre bienestar, pienso que el bienestar va a ser una tendencia en los próximos años en términos de empleo, y además tengo pensado insertar en mi equipo alguna persona o personas que tengan este conocimiento, este expertise para de alguna forma ya considerarlo como una variable importante en los planes de cultura, de retención, de evaluaciones de desempeño, etcétera, ¿no? Yo creo que esto termina configurando un poco uno de los principales mensajes o hallazgos de esta presentación, ¿no? Eh, ya para ir cerrando, esto se vincula a temas de capacitación. Cuando preguntamos, esto es otra tendencia que nosotros que estamos en educación la venir de hace algunos años, la preferencia por formatos más cortos. En desmedro de programas que antes tenían una valoración muy importante y que eran muy aspiracionales, si cabe el término, la maestría, ¿no? Creo aquí, y tal vez tú en tu rol de haber dirigido áreas de talento de grandes compañías transnacionales, etcétera, creo que también hay un tema aquí del empleador de cambiar también sus paradigmas de contratación, ¿no? Esto de superponer los grados a la habilidad, a la competencia, ha hecho que este sistema educativo a veces persiga el título más que el aprendizaje, ¿no, Gabriela? Así es, así es. Yo hace unos años, creo 2 años, ¿será? Google y Facebook ya habían dado a conocer de que ya no buscaban títulos, sino el talento y el profesional para ir formando y que tengan las capacidades blandas, o poder decir life skills, que te permitan también ampliar tu aprendizaje. Es más tener el chip de la curiosidad y las ganas de aprender cosas nuevas todo el tiempo, que esa base que nos entrega a veces las universidades o que el tiempo, pero a veces no terminan siendo las suficientes para meternos en el mundo laboral más rápido, ¿no? O no nos dan la experiencia suficiente porque más están en un plano teórico. Entonces la combinación o los años de experiencia hoy empiezan a tener como mucho más peso en las decisiones de ciertos roles, sobre todo, ¿no? No voy a decir que es para todos, porque un ingeniero civil o un arquitecto tiene características y cosas que aprender específicamente, pero hay otros roles en los que la experiencia probablemente pesa mucho más que el título, que como decís también a veces se persigue solo para tener el título y no el aprendizaje que nos lleva todo eso. Dentro de los cursos inclusive que yo he dado en ISIL, inclusive el entusiasmo con el que va la gente para hacer el curso corto, a veces es mucho mayor que el que está haciendo el diplomado o algo más largo, ¿no? El que está en el curso corto sabe que durante ese tiempo va a dedicarle, no falta, hacer la tarea, está ahí presente, le dedica, y otro engagement también demostrado en alguien que quiere aprender desde experiencia a teoría. Sí, de acuerdo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Gabriela, creo que ha sido una conversación. Teníamos algunas preguntas por ahí, pero creo que en el transcurso de nuestros comentarios las hemos resuelto todas. Yo creo que ahí este es un tema, este es un capítulo abierto. Yo creo que vamos a tener que seguir estando pendientes de los cambios y esta evolución, y seguramente tal vez en el primer trimestre del siguiente año sea pertinente hacer una nueva medición de cómo ha ido la temperatura de algunas de estas cosas que se venían incubando como tendencias y finalmente a ver cuál ha sido su desenlace, ¿no? Bueno, para todos los que nos han acompañado, agradecerles por el tiempo, y aquí les dejo el enlace del site que que creamos ya hace un par de años, en el que pueden tener el acceso a descargar la versión completa. Como les decía, es una versión bastante extensa y completa del estudio, no solamente de sino de los otros estudios que hemos lanzado y en los que hemos trabajado en los últimos años. Ahora les dejo los últimos segundos de este live para poder cerrarlo contigo. Muchas gracias por la invitación, espero que hayamos navegado lo mejor posible esto con nuestros comentarios. La verdad es que información súper interesante que cada uno puede también mirar y acceder. Son datos estadísticos, después hay que hacer el doble clic, como decía José Miguel, cada uno en su organización, en sus equipos, para ver un poco más de calidad de esas capas de la respuesta, ¿no? Pero creo que a nivel cultura lo que dejaría como mensaje es hay que ser conscientes como líderes o dentro de la organización,
cómo esos equipos están viviendo este remoto, que sea lo más humano posible, que nos acerquemos, que no se genere esa distancia física como una distancia de aislamiento, voy a usar tu frase ahí, José, a que podamos realmente seguir sintiéndonos parte de algo mayor y ese sentido de equipo que es lo que genera la confianza, y así todo es una consecuencia que va a traer sobre el bienestar, la productividad de la organización y ese engagement y ese compromiso que la gente se quede a trabajar con nosotros por valores y no solo por la productividad o lo racional que es trabajo ciertas horas y esto es lo que me pagan, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, y será hasta una nueva oportunidad. Chao. Chao.